en Z tenemos que Z sobre NZ es un cuerpo si y solo si n es primo, es decir, si y solo si n es irreducible. Pues aquí en K de X pasa lo mismo. El cociente de K de X por un ideal principal generado por F es un cuerpo si y solo si el polinomio F es irreducible. Vamos a empezar viendo la implicación hacia la derecha. Supongamos, por reducción al absurdo, que F no es irreducible. Por cierto, casi os recomiendo que en vez de ver el vídeo, intentéis hacerlo, por lo menos de momento, esta implicación. Porque lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el caso de Z. Entonces, suponemos que F no es irreducible. Esto significa que existen polinomios G y H de grado por lo menos 1 tales que F es igual a G por H. Habrá que utilizar la hipótesis, que es que este anillo cociente es un cuerpo, y queremos llegar a una contradicción. Vale, entonces, para denotar los elementos del cociente, voy a utilizar la notación de barras, ¿vale? Es decir, voy a escribir, si tenemos un polinomio, voy a llamarlo P en K de X, al elemento del anillo cociente P más ideal generado por F, lo voy a llamar P barra. Vale, esto es una notación que se puede utilizar siempre que tengáis cualquier cociente. De hecho, en Z sobre NZ estáis acostumbrados de matemática básica a llamar a los elementos por barras, ¿no? Pues en cualquier anillo cociente o en cualquier grupo cociente se pueden utilizar ambas notaciones indistintamente. De hecho, en teoría de grupos, al final también es más habitual en un grupo cociente G entre n llamar a la coclase Gn por G barra. En la asignatura lo hemos llamado habitualmente Gn para que no perdáis de vista dónde estamos, ¿no? Pero esta notación de barras se utiliza siempre que se tiene un cociente, tanto un anillo cociente como un grupo cociente, etc. Vale, entonces, esto simplemente es una explicación de la notación que voy a utilizar y vamos a ver qué sucede si miramos este elemento en el cociente. ¿Vale? Si F es igual a G por H, F barra es igual a G por H barra. F barra, ¿qué es? Pues es el elemento F más ideal generado por F. Eso es la clase del cero. Y G por H barra es G barra por H barra. Simplemente por la definición de producto en un anillo cociente. Vale, entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que G y H son divisores de cero. G barra y H barra son divisores de cero. Entonces, al final del tema 6, ya hice o dejé como ejercicio, no recuerdo bien, que si en un anillo tenemos un divisor de cero, ese divisor de cero no es unidad. Por tanto, G barra y H barra, ¿vale? Realmente me bastaría con uno de los dos. No es una unidad del anillo cociente. Y además, G barra y H barra no son 0 barra. ¿Vale? La razón de esto es que G barra y H barra es que G y H son polinomios de grado menor que el grado de F.
¿vale? Son polinomios de grado menor que el grado de f y son polinomios no nulos. Por tanto, no son el polinomio, no son, ¿vale? Por tanto, tenemos esto de aquí, g barra y h barra no son 0. Es decir, en el anillo cociente k de x entre ideal generado por f hay elementos no nulos que no son unidades. Esto significa que no es un cuerpo. Y esto es una contradicción porque estábamos partiendo de que el anillo cociente sí era cuerpo. Así está completada entonces la demostración de la implicación hacia la derecha.